Para el gobierno incluso, dicen, es un escándalo. Están compinchados Partido Popular y Aldama. Aldama ha reconocido delitos. ¿Qué está pasando aquí, Ernesto? Bueno, lo primero yo quiero dar una noticia, creo que no se ha publicado nunca, la voy a dar yo ahora. Yo acuso al fiscal anticorrupción, señor Luzón, de no haber dado cuenta en octubre del 2024 de que él y su equipo pedían sacar de la cárcel a Aldama. Normalmente hay una cosa que se llama artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, donde uno de los fiscales tiene que dar cuenta a su superior. No quiere decir que tiene que pedir permiso, tiene que dar cuenta. En ese momento el fiscal general estaba sometido a una investigación judicial por parte del juez Hurtado y el señor fiscal jefe, el señor Luzón, omitió su deber de dación de cuenta. Y ahí lo digo y lo cuento porque está el pecado original. Todo lo que ha pasado a posteriori tiene que ver con ese pecado original, porque fundamentalmente la acusación del fiscal no se ha probado ni en el juicio ni siquiera en sus escritos. Y el caso es muy simple. Estamos hablando de 3,7 millones de euros que dicen que se embolsó Aldama con contratos de dos empresas públicas, Puertos y Adif, y que hubo una organización criminal donde se repartieron esos 3,7 millones. Eso dice el fiscal Luzón en su escrito. No está acreditado que se repartiera nada de esas comisiones de 3,7 millones con Coldo y con Ábalos. Todo lo demás, lo de Jessica, todo eso es así y evidentemente le van a condenar. Pero nada tiene que ver con el reparto del dinero por el cual dicen que se formó una organización criminal. He recibido decepcionado la sentencia. Es cierto, siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas. Claramente, a partir de una hipótesis de culpabilidad y con un propósito de confesión. Al final no se ha dado y esto es el resultado de la sentencia. Lamentablemente ni siquiera los testimonios de la UCO, que han sido tan duros, tan selectivos, tan sesgados en su información, sido ni siquiera considerados, porque dejó muy claro el responsable de la UCO en el juicio que el que paga manda, situó claramente al responsable de esa supuesta organización criminal, como también que su colaboración no había servido de nada porque la UCO tenía su propia línea de investigación y todo estaba perfectamente definido. Simplemente una estrategia de defensa que le llevó a arrepentirse. Todo él ha seguido dedicándose a lo mismo. Entonces no hay ningún propósito ni de enmienda ni de aclarar nada, como se ha visto. También creo que corrupción es arbitrariedad. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal, y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas y otros asuntos. Con que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, nos lo hubiéramos ahorrado. Ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado. El señor Aldama no ha delatado a nadie que no tuviera carácter político. El personal de la agentes de la Guardia Civil que le daban protección a su organización, ahí siguen en la Audiencia Nacional. No ha señalado a nadie más que no tuviera un cargo político. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece que todo tiene implicaciones políticas muy claras. José Antonio Martín Pallín, porque uno de los principales protagonistas de lo que estamos viviendo y todo esto es, de alguna forma, el sector judicial. Y creo que esta es la clave. Está teñida por una sentencia donde se piden 24 años para un exministro, es la condena más fuerte que se ha pedido para ningún exministro, también 19 para Coldo García y 4 años para Víctor de Aldama. José Antonio, tengo que empezar por ahí. Bienvenido al tablero. ¿Puedes explicarnos si de verdad tiene
muchos precedentes o tiene una argumentación jurídica lo suficientemente sostenible que Víctor de Aldama, por haber, como dicen, colaborado con la justicia, solo tenga 4 años y por tanto no vaya a entrar a la cárcel y tampoco tenga que devolver los 3,7 millones. José Antonio. Hombre, hola, buenos días, Laura. No hay ningún precedente. Hay un atenuante en el Código Penal desde hace ya mucho tiempo, que es la confesión. Tú confiesas antes de que se inicie el procedimiento judicial. Pero bueno, la jurisprudencia, incluso la Audiencia Nacional, en muchas causas relacionadas con el entorno de ETA, han admitido lo que se llama la confesión tardía, es decir, después de comenzado el proceso. Pero tiene que ser una confesión, digamos, activa, que sirva para desentrañar, pues, por ejemplo, una trama que es difícil de investigar. Vamos, el señor Aldama no ha hecho absolutamente nada y lo ha dicho un personaje poco sospechoso de simpatías con la izquierda, como es el teniente coronel Balas, cuando ha dicho, pero oiga, si todo lo que ha dicho este señor ya lo teníamos nosotros en nuestros informes, o sea que no ha hecho absolutamente nada, salvo aprovecharse de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que es la que verdaderamente ha activado todo este mecanismo, que increíblemente dice que salga pues para dedicarse, como todo el mundo sabe, a ir por platós, llegando a decirle al presidente del gobierno, olvidémonos de Pedro Sánchez, que irá a la cárcel, y a este señor pues solamente le han faltado que le den la Gran Cruz del Mérito de la Orden de San Raimundo de Peñafort, porque claro, la bajada es impresionante. Y además, esto ya es pura técnica jurídica, el señor Martínez Arrieta se ha confundido porque en la parte dispositiva, en el fallo, cuando aprecia la atenuante, dice que es cualificada y el código exige que sea muy cualificada. Luego ahí ya hay un problema técnico-jurídico, pero el escándalo está servido ya. A 1 año y 11 meses. Quiero decir que penas muy por debajo de las que el propio Código Penal considera. Esto es la muy cualificada, e incluso en organización criminal hay otra posibilidad, que es rebajar 574, rebajar por alguien que no solo se ha salido de una organización criminal y ha abandonado la actividad delictiva, cosa que no está muy clara en el caso de Aldama, que parece que lleva años siendo comisionista, ¿verdad?, con varios gobiernos, sino que además haya aportado pruebas o para identificar a otros responsables que no estuvieran ya identificados o para evitar delitos. Y esto, sinceramente, me parece que es una aplicación muy generosa en este caso, porque la Guardia Civil ya había descubierto lo que Aldama ha contado, menos algunos contratos o algunos documentos muy menores. Entonces creo que sí que es verdad lo que acabáis de comentar, de que minusvalora un poco el concepto, toda la investigación de la Guardia Civil, y a su vez engrandece mucho esta colaboración, que cuando vas detalle por detalle en la sentencia te das cuenta de que son datos que ya estaban ahí, y también que ha aportado muchas mentiras sobre el Ministerio de Hacienda, sobre Ángel Víctor Torres, etcétera. Victoria, un segundo, ¿quieres puntualizar algo, María? Sí, justo lo que estaba diciendo la magistrada, lo que dijo exactamente el investigador de la UCO durante su declaración es que no aportaba tanto el testimonio de Víctor de Aldama, porque cuando cogieron la investigación, cuando él confesó, cuando empezó a colaborar con la justicia, ya estaba sumamente cerrada y lo tenían prácticamente todo apuntalado, y le quitaron muchísima importancia durante la declaración, que fue de las últimas, antes justo de la de Aldama, el día anterior, a toda la confesión de Víctor de Aldama restó muchísima importancia. Fue uno de los titulares aquel día de la declaración de la UCO. Yo creo que Luzón, que ha tratado a Aldama como un testigo, con una amabilidad absolutamente inaudita en un proceso penal, yo a veces cuando lo escuchaba el interrogatorio tenía dudas de si estaba preguntando el abogado defensor o el fiscal, pero yo creo que Luzón tiene la obligación de explicarle a los ciudadanos exactamente en qué ha colaborado Aldama, porque Aldama ya se ha beneficiado, ya salió hace más de 1 año de prisión, ya se ha beneficiado prometiendo una supuesta colaboración. Lo que hemos oído en el Supremo son un conjunto
de Aldama, porque hay otras cuestiones como el tema de los empleos públicos, etcétera, que yo creo que eso ha quedado acreditado, empleos públicos de personas próximas a Ábalos, pero en la parte en la que implica a Sánchez no ha aportado absolutamente ninguna prueba, no me consta que lo haya aportado ahora ni nunca, quizá porque no existan, pero en todo caso Luzón tiene, yo creo que la obligación de explicarle a los ciudadanos con claridad en qué ha ayudado Aldama, por qué decidió apostar por su salida de la cárcel hace más de un año y, por lo tanto, por qué se explican los beneficios de los que ya se ha beneficiado. Para el gobierno incluso, dicen, es un escándalo. Están compinchados Partido Popular y Aldama. Aldama ha reconocido delitos. ¿Qué está pasando aquí, Ernesto? Bueno, lo primero yo quiero dar una noticia, creo que no se ha publicado nunca, la voy a dar yo ahora. Yo acuso al fiscal anticorrupción, señor Luzón, de no haber dado cuenta en octubre del 2024 de que él y su equipo pedían sacar de la cárcel a Aldama. Normalmente hay una cosa que se llama artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, donde uno de los fiscales tiene que dar cuenta a su superior. No quiere decir que tiene que pedir permiso, tiene que dar cuenta. En ese momento el fiscal general estaba sometido a una investigación judicial por parte del juez Hurtado y el señor fiscal jefe, el señor Luzón, omitió su deber de dación de cuenta. Y ahí lo digo y lo cuento porque está el pecado original. Todo lo que ha pasado a posteriori tiene que ver con ese pecado original, porque fundamentalmente la acusación del fiscal no se ha probado ni en el juicio ni siquiera en sus escritos. Y el caso es muy simple. Estamos hablando de 3,7 millones de euros que dicen que se embolsó Aldama con contratos de dos empresas públicas, Puertos y Adif, y que hubo una organización criminal donde se repartieron esos 3,7 millones. Eso dice el fiscal Luzón en su escrito. No está acreditado que se repartiera nada de esas comisiones de 3,7 millones con Coldo y con Ábalos. Todo lo demás, lo de Jessica, todo eso es así y evidentemente le van a condenar. Pero nada tiene que ver con el reparto del dinero por el cual dicen que se formó una organización criminal. Parte del mundo judicial se escandaliza ante la puesta en libertad de Víctor de Aldama, una salida de prisión conseguida 10 horas después de salpicar, de momento sin ninguna prueba, no solo a los imputados en la trama Coldo, sino a medio gobierno, incluido el presidente Sánchez, y todo con la luz verde de la Fiscalía. Hace solo una semana se vetaba ese movimiento por su alto riesgo de fuga. Señor de Aldama. Aldama es escarcelado tras disparar contra el gobierno sin pruebas. Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Y dicen juristas consultados que con la alfombra roja de la Fiscalía para la voladura de su jefe máximo, Sánchez. ¿Qué pruebas tiene usted para manifestar esto? No me diga que va a aportar, apórtelos ya, cuéntenos. Eso pues unas calumnias muy graves. La puesta en libertad no la entendemos nadie. Una confesión de un investigador que incrimina a otras personas sin pruebas no tiene apenas efectos jurídicos y eso la Fiscalía lo sabe. Si se aportaran llamadas telefónicas, se aportaran mensajes, esto cobraría una relevancia enorme. Aldama declara en el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, ante el juez Ismael Moreno, caso mascarillas, 2 horas de bombas y presuntas comisiones. Su abogado pide su libertad por esa cooperación, pero no está en prisión por las mascarillas, sino por un fraude fiscal de hidrocarburos de 180 millones de euros. Es otro juzgado, otro juez, Santiago Pedraz, y otro caso, pero atentos. El mismo fiscal, Luis Pastor, y ese doble fiscal es quien da su ok a esa libertad. Si la Fiscalía no pide que se mantenga la prisión, el juez automáticamente tiene que acordar la libertad. Y se acuerda la libertad sin ninguna fianza ni medida importante. Esto es serio. Tendrá que haber acordado la prisión del señor Aldama. Un fiscal que el PSOE mira ahora con lupa. Por su pasado como asesor de 2 gobiernos del PP, con José María Aznar. Su estrategia coincide hoy con la del abogado de Aldama, defensor de causas y dirigentes del Partido Popular.